Heme aquí, Señor, envíame a mí. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré, y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti, y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré, y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te seguiré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te seguiré. Te obedeceré, sin reservas ni condiciones te seguiré. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor.
a cada instante de mi vida. Te agradeceré a cada instante de mi vida. Siempre te exaltaré a cada instante de mi vida. Siempre te amaré, Señor, a cada instante. Buenas tardes. En este tiempo vamos a disponer nuestro corazón para aprender sobre el sermón de las 7 palabras. Así que los invito a que abramos la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 34, donde encontraremos la primera palabra de Jesús, que dice así: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Vemos que la primera palabra es: perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que en esta tarde, Sandra, te voy a decir estas 3 preguntas con el fin de que podamos aprender mucho más de qué significaba esta palabra. La primera pregunta es: ¿Jesús pidió perdón para cuántos? Gracias, Natalie. Buenas tardes a todos. Bueno, Jesús le pidió perdón para toda la humanidad. Entonces, en el tiempo en que estaba viviendo Jesús, habían varios tipos de personas. Los resumiré en el pueblo en general, los soldados y los fariseos y los sacerdotes. Estos 3 tipos de personas tenían una visión diferente de lo que era Jesús. Entonces, por ejemplo, los soldados, ellos estaban haciendo su trabajo y también lo que les habían dicho era que Jesús era un farsante, que no era el rey de los judíos. Entonces ellos así se burlaron de él y Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no sabían lo que hacían. Los fariseos y los sacerdotes, ellos por su parte no quisieron creer en Jesús, y el pueblo muy seguramente estaba siendo influenciado, como hoy en día muchos tenemos una visión diferente de lo que es Jesús. Entonces Jesús pidió perdón por toda la humanidad. Así es. La segunda pregunta es: ¿quiénes pueden disfrutar de ese perdón? Bueno, de ese perdón pueden disfrutar aquellos que lo quieran recibir, los que se acerquen a Jesús y quieran recibir el perdón. Lo compararé con una persona que quiera ofrecer un banquete a una multitud y pone una mesa donde está servido un manjar. ¿Y quiénes lo van a recibir? Los que se acercan y lo reciben, y lo toman. Entonces, asimismo, ¿quién va a recibir el perdón de Jesús y lo va a disfrutar? El que se acerca a él y lo recibe. ¡Qué bendición! ¿Y qué hay que hacer para disfrutar plenamente de ese perdón? Muy bien, lo primero que hay que hacer es recibir a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Lo segundo que hay que hacer es arrepentirse y pues recibir el perdón. Y lo tercero es seguirle. ¿Y cómo le seguimos? Le seguimos leyendo la palabra de Dios. Pero para leer la palabra hay que creer en que lo que está ahí escrito es real, es verdadero y que se va a cumplir en nuestras vidas. Y aquí lo que está escrito es que Él le pidió al Padre perdón por todos, porque Él reconocía que no sabíamos lo que hacíamos. Entonces hay que recibir ese perdón. Así es. La palabra del Señor se cumple, porque vemos que en la palabra ya estaba este sacrificio del Señor, ya estaba en la Biblia. Entonces recuérdanos en qué pasaje de la palabra encontramos este sacrificio de Jesús. Muy bien, eso está en Isaías 53:12, donde dice que Jesús va a ser engrandecido, y dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y aquí se está cumpliendo, derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Él no era pecador, pero sin embargo fue contado con ellos. Habiendo llevado el pecado de muchos, allí llevó nuestros pecados, y orado por los transgresores. Allí oró por todos los transgresores, porque dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Además que Jesús está en esa cruz por perdonarnos.
Entonces es hermoso ver cómo la palabra de Dios se cumple en todos los tiempos, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la segunda palabra. Y la segunda palabra la vamos a encontrar en este mismo pasaje, Lucas 23, en el versículo 43. Y dice así: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Qué promesa tan hermosa. Entonces, Natalie, cuéntanos, ¿quién le estaba pidiendo a Jesús que se acordara de él cuando regresara? Bueno, vamos a tener presente que cuando leemos este pasaje, vemos que Jesús estaba en medio de dos ladrones. Así que uno de ellos es quien le pide a él la salvación. Entonces es uno de los dos ladrones quien estaba pidiendo la salvación. Muy bien. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es una respuesta muy salvadora, realmente es una respuesta alentadora. Pero vemos que la respuesta de Jesús es que, claro, que él iba a estar con él en el paraíso. Pero para que Jesús le pudiera dar esa respuesta a este ladrón, vemos que este ladrón tuvo que tener un arrepentimiento, porque de lo contrario Jesús no le hubiera podido dar esa respuesta tan alentadora. Entonces, ¿qué pasa? Que este ladrón reconoce su necesidad, porque él sabe que él estaba ahí porque lo merecía, porque era ladrón. Entonces él merecía ese castigo que le estaban dando. Entonces él realmente primero lo que hace es arrepentirse, y después de arrepentirse le pide al Señor que haga algo por él, o sea, que lo sane, porque vemos que está ya en sus últimos momentos, porque sí o sí la muerte les iba a llegar a los dos ladrones, porque vemos que el otro ladrón, su actitud fue una actitud orgullosa, ¿sí? Y le dice más a él desafiándole, si tú eres el Hijo de Dios, pues sálvate y sálvanos. Entonces vemos que en este ladrón lo que hubo fue orgullo, en cambio en el otro ladrón hubo realmente fue humildad de corazón, y vemos que la palabra del Señor dice que Dios no va a despreciar un corazón contrito y humillado, y este fue el corazón que tuvo este ladrón. Primero reconoció su necesidad, reconoció su pecado, pero también creyó, porque si él no hubiese creído que el que estaba al lado era el Rey de Reyes, el Salvador, pues nunca le hubiera pedido nada, porque si no cree, pues para qué le iba a pedir. Pero realmente este ladrón creyó en Jesús y creyó que él era la salvación, y por eso le pide al Señor que lo salve, que le salve su alma, porque él ya sabía que su cuerpo, su humanidad iba a morir en ese instante, pero ¿qué iba a pasar con el alma de él? Entonces le dice a Jesús que por favor lo salve. Por eso fue que Jesús le da esta palabra salvadora y le dice que iba a estar con él en el día que él regresara en el paraíso. Le da la salvación. Entonces vemos que este hombre, este ladrón, realmente está disfrutando lo que hablábamos en la primera parte, lo que nos explicaba Sandra. Vemos que este ladrón se quiso ir y disfrutar del banquete, que era la salvación, porque Dios estaba en ese momento muriendo por todos nosotros, pero para darnos vida y vida en abundancia. Entonces vemos que este ladrón realmente fue y adquirió, y fue para él un placer, y fue realmente lo que decía la primera pregunta, que quién iba a disfrutar del perdón. Realmente este ladrón disfrutó del perdón y tuvo paz. Yo creo que él murió en paz, sabiendo que su alma iba a ir con el Señor, porque se lo prometió el Salvador, nada más y nada menos que el Señor, el que estaba al lado, que era el Señor y el Rey de Reyes. ¿Y qué pasó con el otro ladrón? Pues no quiso creer, estuvo a punto, pero pues no quiso. Entonces ese ladrón fue el que no quiso ir a recibir ese banquete que era la salvación. Muy bien, gracias. Qué promesa tan hermosa la que nos hace aquí el Señor Jesús, y está para todos, porque este ladrón sin duda está representando a toda la humanidad. Simplemente el que lo quiere recibir, lo recibe y participa de él, el que no, no. Y la promesa va mucho más allá, ¿no? Cuando estemos todos allá salvos, vamos a ver a ese ladrón.
que va a disfrutar también de la salvación como todos nosotros. Y para concluir, vemos que estas dos palabras tienen una relación, porque primero debemos arrepentirnos y disfrutar del perdón que Jesús nos da. Y segundo, llegaremos a la salvación, que es la segunda promesa que Jesús nos hace. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿ustedes están disfrutando del perdón y la salvación? Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. El día de hoy nos corresponde hablar de la tercera palabra. La tercera palabra la encontramos en Juan 19, 26, 27. Dice así: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de leer estos versículos nos surgen las siguientes preguntas. Cuando Jesús le dijo a su madre: He aquí a tu hijo, ¿a quién se refería? Bueno, Jesús estando en la cruz y dice: He aquí a tu hijo, hace referencia a Juan. Para Jesús era muy importante que María no quedara con ese vacío tan profundo de perderlo. Por eso le dijo a María: He aquí a tu hijo, teniendo claro que Juan era ese discípulo que estaba con Jesús en todo momento, que le brindaba ese amor incondicional, y eso era lo que quería que recibiera María de Juan. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es: ¿cómo así que Jesús le dijo al discípulo: He aquí a tu madre, cuando María no era su mamá? Ajá, efectivamente, si bien María no era su madre, sí iba a suplir ese vacío. Y adicional, es importante tener claro que Juan y María siempre tuvieron esas bases de la palabra de Dios y fueron esos discípulos incondicionales con Dios. Claramente los otros también, pero ellos tenían una afinidad tan profunda con Jesús que por eso mismo estaban precisamente en ese momento en la crucifixión de Jesús, que fue cuando él dio estas palabras, haciendo referencia a la integridad y a la unión que tenemos que tener como familia con nuestros seres queridos, llamemos hermanos, papás, abuelitos. Tenemos que tener ese cuidado los unos con los otros, y eso es lo que nos enseña esta palabra y lo que tenemos que aplicarla en el día a día. Para esto quiero referirme a Lucas 8:21, y dice lo siguiente: Él entonces respondió, les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Como ya lo sabemos, no solamente necesitamos escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, sino también es necesario poner por práctica esa palabra. ¿Cómo? En unión, en familia, que todos estemos pendientes los unos a los otros y poniendo en práctica lo que Dios y lo que Jesús nos enseñó cuando estuvo aquí como humano. Cuarta palabra, Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jean-Paul, cuéntanos un poco, por favor, ¿cómo así que Jesús se siente desamparado cuando Jesús es el Hijo unigénito de Dios? ¿Y por qué dice esto cuando Dios no desampara a nadie? Ok, para entenderlo debemos irnos a Juan 1:29 y a 1 de Pedro 2:24. Entonces Juan 1:29 dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Eso qué quiere decir? Jesús, como Cordero de Dios,
tuvo todos nuestros pecados en esa cruz, ¿sí? Por ese momento hubo una división entre Jesús y el Padre. ¿Cómo lo explicamos? En Isaías 59, 1, 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. A pesar de todas las circunstancias, Dios nos escucha. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, es decir, nuestros pecados. Y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué podemos concluir? El pecado te aleja de Dios. Así estés en pecado, no te debes alejar. ¿Cómo te acercas de Dios? Orando, leyendo la palabra, haciendo devocionales. Tus pecados ya fueron perdonados, recuerda. Ahora, si estamos pecando, no lo sigamos haciendo. Recuerda que Jesús cargó todos nuestros pecados. Él hace lo difícil y nosotros solo debemos confiar en Él, entregándole todas nuestras preocupaciones. La quinta palabra la encontramos en Juan 19:28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Bueno, pero ¿qué le provocó la sed a Jesús? Recordemos que Jesús compartió con sus discípulos la cena en la noche del jueves, luego fue a Getsemaní y luego fue arrestado, azotado, injuriado, escupido, humillado. Luego cargó su cruz, le ayudó Simón y terminó en la cruz clavado. ¿Cuántas horas pasaron desde que bebió el último sorbo de líquido? Posiblemente de 18 a 20 horas, casi un día. ¿Cuánta agua necesita nuestro organismo para vivir hidratado? Bueno, más de 2 litros diarios dependiendo de la talla y peso y del medio ambiente. Bueno, yo recuerdo hace poco vi en Discovery que en algún desierto una persona requería de 11 litros de agua diario para poder sobrevivir en esas condiciones extremas. 11 litros de agua son bastante. Yo realmente tengo que esforzarme mucho para llegar a 3 litros diarios. Pero desde Getsemaní, Jesús estaba experimentando emociones dolorosas como angustia y aflicción. El sufrimiento y el dolor físico causado mientras desfiguraban su parecer. El rayo del sol, el sudor, el polvo del camino. El Salmo 69:1 dice, Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Pero en medio del dolor y el sufrimiento de Jesús, Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Recordemos las palabras de Jesús en Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Antes de suplir sus necesidades físicas, estaba a hacer la voluntad del Padre. En eso se gozaba Jesús y gracias a ello, nosotros hoy disfrutamos de su gracia, de la salvación. Amén. Bien, Sophie, pero ¿cuál era la condición humana de Jesús a esa hora? Bueno, Jesús inició sudando sangre en el huerto, y eso supone una situación emocional extrema. Luego fue flagelado brutalmente por los romanos. 39 latigazos, tiras de cuero y bolas metálicas que golpeaban provocando moretones. En algún momento se rompía la piel, pero eso no era todo. El látigo también poseía pequeños huesos afilados que rompían la carne. Entonces podemos intentar imaginar el dolor y el sufrimiento incesante, su ritmo cardíaco elevado, baja presión sanguínea y sed por la necesidad de fluidos para reponer la sangre perdida. Después, camino al Calvario, bajo de tono, bajo de fuerzas, fue obligado a cargar el madero. Una arroba, tal vez 2 podía pesar. Al desplomarse entonces, Simón de Cirene fue obligado a cargar su cruz, porque simplemente en su humanidad él no podía hacerlo. Ahora, en la cruz, las cosas se empeoran drásticamente. Muchos criminales eran crucificados amarrados a la cruz, pero a Jesús lo clavaron empleando clavos entre 12 y 18 centímetros. Muy duro. Clavaron sus muñecas atravesando el nervio mediano.
Cuando fue la última vez que se golpeó la punta del codo, ¿recuerda ese dolor intenso que Eso, quema? eso duele mucho. Cuando uno se casca en la puntita del codo, eso de ese dolor es impresionante y quema hasta arriba. Luego sus pies fueron atravesados con clavos. Tal vez el dolor fue similar al de las muñecas, los brazos. Una vez crucificado, ni uno solo de sus huesos fue roto, pero seguramente sí se dislocaron ambos hombros debido a la posición vertical. El Salmo 22 dice, he sido derramado como agua, y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Bueno, esa misma posición vertical, ¿verdad? Hacía bastante difícil respirar. Lo que ocasionaba una muerte lenta por asfixia, ¿verdad? Para inhalar, entonces, él debía apoyarse sobre sus pies clavados, tratar de empujarse para poder llenar los pulmones. Y para poder exhalar, pues simplemente se dejaba escurrir. Todo eso cada vez que él quería respirar. Así que su espalda vuelta completamente un destrozo por los golpes. Tiene que estar en fricción constante con ese palo. Y sus pies clavados, hacer la fuerza para poderse levantar. Eso fue muy doloroso. Eso fue bastante terrible. Entonces imagina el dolor tan fuerte que se tenía que estar sintiendo en ese momento. Y el Señor soportó por amor de nosotros. Todo eso durante algo más de unas 3 horas. Es impresionante. 3 horas con ese sufrimiento es mucho tiempo. Entonces, pensemos en el costo que cada uno de los segundos de esas 3 horas representa y vale en términos de nuestra salvación. En ese momento, el Padre, nuestro amado Padre, estaba castigando el pecado del ser humano. Nuestro pecado, ¿verdad? Sobre un ser humano. Nuestro amado Jesús. ¿Qué le dieron de beber? La respuesta del mundo ante la sed de Jesús fue vinagre. Y Jesús lo tomó al caído caerle. Tengamos en cuenta que ese vinagre nada tiene que ver con el que usamos hoy en la cocina. Era una mezcla de vino con agua, una especie de mosto ácido y agrio que los soldados romanos usaban como bebida. Seguramente con esa bebida ellos pasaban bueno. Lo cierto es que en medio de un acto humillante, uno de los soldados que estaba disfrutando de semejante espectáculo hizo partícipe a Jesús de su bebida, como diciéndole, ven, diviértate con nosotros que la estamos pasando bueno a expensas de este condenado. Qué atrevimiento, ¿verdad? Fue humillante y ofensivo. Esa es la forma que el mundo responde ante nuevas necesidades. En los momentos difíciles, alcohol, pornografía, inmoralidad sexual, adicciones, pasiones, todo un mundo de promesas de bienestar cuyo verdadero camino lleva a la muerte. Es cierto, qué triste. La sexta palabra la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, que dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó el espíritu. Bueno, pero ¿qué quiere decir la palabra consumado? Realmente las diferentes versiones varían muy poco. Consumado es, todo está cumplido. Algunos sinónimos son acabado, terminado, realizado. El Señor hizo toda la obra completica en esa cruz. ¿Qué había concluido? Según el Evangelio de Juan, Jesús inició el ministerio en las bodas de Caná, de Galilea, con el milagro de convertir 6 tinajas de agua en el mejor de los vinos. Su obra redentora, como el Cordero de Pascua, perfecto y sin mancha, de cara a la muerte, llegaba a su fin. Pero recordemos que ante la necesidad del hombre en el huerto, ante el hombre caído, pecador, desobediente, una vez quedó en pecado, Dios no le ofreció vinagre, no se mofó de él, no le dijo, yo te lo advertí. Lo que Dios hizo inmediatamente fue disponer el plan de salvación, restauración y redención. Allí en Génesis 3:15, en el conocido protoevangelio, el Señor le habla a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En la versión Dios habla hoy dice, aplastará la cabeza. El plan para redimir o rescatar al hombre ofreciendo a su hijo como cordero en la cruz había sido completado. Usted podrá tal vez pensar, razonar y decir, ¿pero falta algo? En nuestro país se firmó el proceso de paz y sin palabras. Recuerde que el reino de Dios no es de este mundo. Recuerde que la relación con Jesús es personal, íntima e intensa. Dicha intimidad produce fruto. Y debe producir fruto. Recuerda además que esas mismas palabras las volverá a pronunciar Jesús una vez más, pero no en la cruz. Leemos en Apocalipsis 21:6. Después me dijo, ya está hecho, ya está hecho, ya está terminado. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. A todos los que tengan sed, les permitiré beber del manantial del agua que da vida. Él regresará, Él viene pronto. ¿A quién había vencido en la cruz? Jesús venció en la cruz a aquel que se rebeló contra Dios, aquel que quiso poner su trono más alto que el trono de Dios, aquel que engañó a Eva en el huerto, aquel que se propuso hacer blasfemar a Job contra Dios, aquel que intentó exterminar al pueblo de Dios de sobre la faz de la tierra, aquel que tentó a Jesús en el desierto, el mismo que entró en Judas, el ladrón que no viene sino para hurtar, matar y destruir. Gracias por tu obra, Jesús, porque no hemos recibido espíritu de esclavitud, sino de adopción. Somos tus hijos, Señor. Gracias, Papá Dios. Gracias, Señor Jesús. Te amamos. Bien, mis amigos y mis hermanos que nos ven a través de este canal de YouTube, es un placer estar aquí con ustedes. Y después de haber escuchado la primera palabra donde Jesús nos ofrece perdón, y después de haber oído también la segunda palabra donde Jesús nos garantiza un lugar donde usted y yo vamos a vivir finalmente después de toda la etapa de nuestra vida en esta tierra, y después de haber hablado a su hijo, a su madre, y a Juan presentándolo a su madre como su hijo, que nos garantiza que él tiene cuidado de la familia por siempre, porque es su institución. Y después de haber escuchado ese clamor tan agobiante que él hizo por todos nosotros cuando cargaba sobre sus hombros todo el pecado de toda la humanidad, y después de haber expresado tengo sed y de haber dicho consumado es decir, todo se ha terminado, entonces viene esa séptima palabra y la encontramos justamente en Lucas 23:46, que dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. La pregunta que debemos hacernos aquí: ¿a quién le entregó su espíritu Jesús? La Escritura nos habla claramente que él clamó al Padre y le dijo de una manera muy puntual: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Creo que es el mismo modelo, la misma norma, la misma regla que usted y yo debemos seguir antes de abocarnos o antes de resignarnos a irnos a la eternidad sin la esperanza de que nadie nos acoja o nadie nos reciba. Debemos tener la certeza y la seguridad que el sacrificio de Cristo ha sido acogido por nosotros para tener la garantía de poner nuestra alma, nuestra vida en los tiempos, al final de todo, en las manos de nuestro Padre. La segunda pregunta que quiero que nos formulemos es: ¿qué quería enseñarnos Jesús? La respuesta es sencilla. Él simplemente quería dejarnos el ejemplo, la enseñanza, el mandato, que nosotros debemos poner nuestra vida y nuestro corazón y nuestra alma en las manos de aquel que nos dio este cuerpo, es alma, es espíritu. Debemos colocar
eso que Él nos ha dado en las manos de Él, para que Él finalmente lo guarde, lo cuide y finalmente Él sepa colocarnos o darnos el lugar que Él ha escogido y ha preparado, como dice la Escritura, para usted y para mí. La tercera pregunta que quiero que nos hagamos es, según el relato de Jesús sobre el rico y Lázaro, ¿a dónde fue llevado Lázaro? Recuerde que en la segunda palabra, un ladrón que está a la derecha le pregunta, le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pues para aclarar esta idea, seguramente nos haría bien, o mejor nos hace bien, leer el relato o la parábola del rico y Lázaro, donde Jesús nos habla claramente dónde va cada persona que muere de acuerdo a la condición espiritual con la que haya muerto. Si la persona ha decidido entregar, acoger a Jesús como su Salvador y Señor, la Biblia nos narra en esta parábola que Dios envió a sus ángeles para recoger a Lázaro y luego llevarlo al seno de Abraham. Pues ese era el lugar que le estaba pidiendo el ladrón que estaba a la derecha, que Jesús le garantizara, y que obviamente Jesús se lo garantizó. Pero también nos dice el relato que murió el rico y el rico de un momento a otro se encontró en el abismo. No dice la Biblia quién lo llevó, y en eso prefiero callar, pero sí dice la Biblia dónde se encontró después de su muerte. La Biblia dice que se encontró en el Hades y allí estaba en un lugar de tormento y abogó, imploró para que Dios, Abraham, enviara a Lázaro con la punta de su dedo mojado y lo refrescara porque estaba atormentado en esa llama. Mi amigo, si usted aún no ha definido en manos de quién va a dejar su vida, su alma, su corazón, su ser, es necesario que ahora mismo lo decida. Jesús está dispuesto a recibirle, Jesús está dispuesto a a guardarle y está dispuesto a ponerle en el lugar que Él ha preparado para usted y para mí. Permítame orar en esta hora. Padre, yo te doy gracias por todas las personas que han intervenido en esta reflexión, en este día, viernes de la Semana Mayor. Padre, yo te ruego que tú tomes el control de cada vida y de cada corazón y cada oyente que ahora mismo nos está viendo o escuchando en los diferentes lugares del país y del mundo. Te ruego que tú seas bendiciendo esa vida y tomando control de esa vida tal como tú lo dispusiste y tal como tú lo prometiste. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.